Hola, muy buenas. Buenas tardes, Roberto Carlos. Bueno, buenas, Salvador. Pues hoy tenemos una nueva entrega, por decirlo así, de comentarios extendidos, en los cuales vamos a hablar de los capítulos 7 y 8, para quien no lo sepa, pues del libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche, y son los comentarios extendidos de la sección de la vida y de la muerte, sabiduría del budismo tibetano, que se lleva a cabo en el programa El Enlazador de Mundos, en Onda Cero Écija. Y bueno, pues hoy hablaremos de estos dos capítulos y comentaremos al respecto. Bueno, pues buenas tardes, Roberto Carlos. Aquí estamos una vez más. El capítulo 7 se titula Los bardos y las otras realidades. Y como ya dijimos en el programa, ¿no? Bardo es una transición, ¿no? Entonces el pensamiento budista o sus conocimientos nos dicen que hay 4 bardos, que es el bardo natural de esta vida, que abarca desde el nacimiento hasta la muerte, el bardo doloroso del morir, que dura el tiempo que dura el momento de la muerte, desde que empieza hasta que acaba, el bardo luminoso del dharmata, que es una experiencia que viene después de la muerte, en donde la naturaleza de la mente se revela. Y luego viene el bardo kármico del devenir. Es el periodo desde el momento que morimos hasta que adquirimos un nuevo cuerpo, un nuevo renacimiento, ¿no? Entonces los budistas, los bardos son transiciones, espacios de tiempo, son 4 fases diferentes entre sí y todas ellas nos ofrecen una oportunidad para la liberación. En las enseñanzas budistas existen técnicas de meditación y enseñanzas para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los bardos. Decir que, bueno, en realidad los bardos son estados mentales, ¿no? Las 4 fases de los bardos, realmente esas 4 fases están en la mente. Y hay manera de poder entrenar la mente para llegar a comprender la profundidad de los bardos. Por ejemplo, hace Sogyal Rinpoche una comparación entre los distintos estados mentales que alcanzamos en esta vida también, que son parecidos a los bardos después de la muerte. Y lo hace una comparativa como el estado de dormir. ¿Sabes que hay un yoga, Roberto Carlos, del dormir y del soñar? Pues mucho. Cuéntanos. Existe un yoga sobre eso, donde el yogi trata de entrenarse para lograr entrar en esos estados de conciencia que se producen en estas otras fases de la mente, ¿no? Cuando estamos durmiendo y cuando... Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco... Creo que ya lo dijimos en el programa, ¿no? Que la palabra bardo está compuesta por dos palabras, digamos, una de ellas bar, que significa entre, y do, que quiere decir suspendido, sí, o arrojado, ¿no? Sí, lo estuvimos viendo en el programa, ¿no? Ajá. Bueno, y el capítulo 8 trata sobre esta vida, el bardo natural de esta vida. Es el bardo más largo que existe, que abarca desde el nacimiento hasta la muerte, y se le da una importancia muy grande, porque realmente tenemos tiempo, ¿no? Hay bastante tiempo, y si las personas toman un camino espiritual, una disciplina que sea válida, y aprovechan la oportunidad del bardo natural de esta vida, pues puede alcanzar la iluminación, ¿no? Bueno, Roberto, como te iba diciendo, el bardo natural de esta vida tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque justo en el bardo que viene después del morir, viene el bardo luminoso del dharmata. En esta fase de la experiencia es cuando la naturaleza de la mente se revela. Entonces, cuando las personas están familiarizadas a través de una práctica espiritual y logran reconocer la naturaleza de su mente, en este momento, en este bardo, hay un gran potencial para alcanzar la iluminación y la liberación. Y viene a decir Sogyal Rinpoche y las enseñanzas budistas que solo los practicantes que han profundizado en las enseñanzas pueden realmente fusionarse en ese momento con la mente superior y alcanzar esa iluminación tan valiosa y tan deseada, ¿no? por los practicantes.
Entonces, en este sentido, se suele decir que cuando la persona alcanza la iluminación en ese momento, realmente lo ha logrado en el bardo natural de esta vida. ¿Por qué? Porque supo dedicar mucho tiempo, supo encontrar maestros y encontrar las prácticas meditativas que realmente necesitaba. Y puesto que dedicó con fe, con entrega y con devoción y se entregó a las prácticas, pues pudo lograr ese éxito durante el bardo natural de la vida que luego, en el momento del morir, le ha servido para alcanzar la iluminación. En lo que sería, por eso, la relación con el bardo luminoso de Dharmata, ¿no? Sí. Que dice, el bardo luminoso de Dharmata abarca la experiencia post-muerte del resplandor de la naturaleza de la mente, o luz clara, que se manifiesta como sonido, color y luz. Efectivamente, en esa fase, la naturaleza de la mente se manifiesta y si la persona está familiarizado, pues hay un gran potencial de iluminación. Pero vienen a decir que es muy difícil reconocerlo, ¿no? Porque la distinción la distinción que hay entre la naturaleza de la mente y que como tú me decías, es la luz esta de las personas que viven la experiencia cercana a la muerte y ven esa luz. Me decías tú que es la naturaleza de la mente. Sí. Efectivamente, porque ocurre, porque esto ocurre a personas que no han tenido una práctica espiritual, y esta luz la llega a ver personas que no han tenido una vida tan espiritual, ¿verdad? Sí, porque realmente la muerte tiene unas fases. Cuando llega el momento que en todos los procesos, en todas las personas se desarrolla de la misma manera. Empieza a disolverse los sentidos físicos, el físico. Luego en capítulos más adelante lo vamos a explicar detenidamente, ¿no? Pero cuando se disuelven todos los sentidos, ¿qué queda? Lo último en disolverse es el pensamiento. Se va disolviendo todo, así la persona va desconectándose del mundo y se va sumergiendo hacia adentro, en donde lo último que queda es un pensamiento. Luego, cuando la mente racional se desactiva completamente, es cuando aparece la naturaleza de la mente. Y es esa luz, ese amor, esa paz que describen aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y este proceso lo vive todo el mundo. Solo que las personas que a través de la meditación o de una práctica espiritual han logrado entrar en contacto con la naturaleza de la mente, pueden aprovechar esa potencialidad que se produce en ese momento de la existencia, en ese bardo, para alcanzar la liberación. Entonces hay una cosa que te quiero comentar, Roberto Carlos. Hablando de la mente superior y de la mente racional, explica Sogyal Rinpoche que la mente funciona por hábitos, que hay una tendencia a repetir los mismos hábitos, los mismos pensamientos, las mismas emociones, y que si no hacemos nada durante el bardo natural de esta vida para corregir esos hábitos, pues esa tendencia va a continuar después de la muerte y va a continuar en el próximo renacimiento. Es como si no hubiéramos purificado o renovado ese ciclo de repeticiones que pueden ser tóxicas, ¿verdad? Como si no lo hubiéramos solventado. Es decir, en esta vida, por determinadas circunstancias, sea la educación, etcétera, no hemos desarrollado la potencialidad de la persona que hace que se vea liberada de unas repeticiones kármicas, sí, por decirlo así, ¿no? Sí, lo que vienen a decir las enseñanzas, que tendemos a repetir el mismo continuo mental, ¿no? La mente se genera entre 40 y 60 mil pensamientos y que tiende a repetirse todos los días. Entonces, si nosotros no actuamos de forma consciente, es decir, usando el bardo natural de esta vida para trabajar sobre la mente, para entrar con prácticas de meditación o de cualquier técnica que ayude a generar un cambio en la mente, pues el destino ya se conoce, ¿no? Va a ser una repetición de lo que ya haces. Porque describe Sogyal Rinpoche. Sí. A cuento de lo que estamos hablando, me gustaría leerte una cosita. Vale, pues mientras que lo buscas, comentar que no siempre, porque parece que mencionamos mucho meditación, como si fuese la actividad clave que se ha de desarrollar para esa liberación de la mente, ¿no? Pero quiere decir que hay diversas vías a las cuales uno puede acceder a ir más allá de esas repeticiones naturales de la mente. Efectivamente, Roberto Carlos, hay otras técnicas, rituales y formas. Pero este libro, como estamos hablando mucho del libro tibetano de la vida y muerte, insiste mucho en la meditación.
no presenta otros tipos de, Claro. de caminos. Pero Claro. nosotros nos centramos en esto, pero Claro. evidentemente hay otros caminos Exactamente. con otros métodos, otras metodologías. Ujú. Y existen muchas formas, ¿no? La oración, por ejemplo, una persona que sea creyente y que ore con fe y con amor, la oración tiene mucha fuerza. Y hay muchas maneras Pero diferentes. también no cualquier oración, ¿verdad? Claro. Te leo, Roberto Carlos. Dice Soga Rinpoche: a veces nos preguntamos, ¿cómo seré cuando muera? La respuesta es que el estado de la mente en que estamos ahora, la clase de persona que somos ahora, es lo que vamos a ser en el momento de la muerte, si no cambiamos. Por eso es tan absolutamente importante utilizar esta vida para purificar nuestro continuo mental mientras podamos hacerlo, y con ella nuestro carácter y nuestro ser básico y nuestro destino. Es decir, si nos hacemos un esfuerzo consciente para cambiar los hábitos de la mente, pues ese continuo mental, esa repetición una y otra vez, es lo que nos arrastra por ignorancia a volver a nacer otra vez en el samsara, ¿no? Lo que ellos consideran el samsara. Es decir, para alcanzar la iluminación y la liberación sí que hemos de tomarnos en serio la vida y usar el tiempo y la gran oportunidad que nos ofrece la vida para coger un camino válido y poder por fin lograr esa iluminación, esa liberación de este ciclo de reencarnaciones que llamamos samsara. Bueno, en este aspecto, el libro, es la peculiaridad que tiene el libro de Sogyal Rinpoche, el libro tibetano de la vida y la muerte. Esa particularidad es cómo se incluye también a la vida, respecto al libro anterior, también son libros distintos, del libro tibetano de los muertos, porque en aquel entonces es un libro dedicado a guiar a los muertos, ¿verdad?, en el proceso. Este libro ya, Sogyal Rinpoche, y vemos, según estamos comentando, cómo ya habla del desarrollo en la vida, es decir, que la vida ya hace un enfoque en la vida como aquí en el capítulo que estamos hablando, el bardo natural, que es tan importante, el bardo natural de esta vida. Es muy importante porque en todas las enseñanzas viene a decir solo tenemos el presente, o sea, el presente es esta vida. Las posibilidades reales están en el presente. Pero si sabemos usar ese presente, esta vida, si la usamos bien, si encontramos nuestro camino y dedicamos tiempo a ello, pues podemos dar un cambio a nuestra evolución individual más allá de la muerte y de las reencarnaciones. Por eso se da tanta importancia a la oportunidad que ofrece esta vida, ¿no? ¿Qué te parece, Roberto Carlos, si hablamos un poco del karma, la visión kármica, ¿no? Sí. Mira, si quieres te leo aquí un texto. Dice Sogyal Rinpoche: si 100 personas se duermen y sueñan, cada una de ellas experimentará un mundo distinto en su sueño. Quizá podría decirse que todos estos sueños son verdaderos, pero carecería de sentido asegurar que solo el sueño de una persona es el mundo real y que todos los demás son falsos. Hay verdad para cada perceptor, según las pautas kármicas que condicionan sus percepciones. ¿Qué te parece, Roberto Carlos? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, además, en nuestra sociedad de hoy, con esta convulsión que existe, la sociedad no solo en la política, en otros temas sociales, en los cuales parece que hay una disputa para ver quién lleva la razón y quién tiene la verdad, ¿no? Siempre todos tienen desde su particular visión del mundo. Nadie debe o no se puede imponer la visión propia a otra persona. Es cierto que hay una visión colectiva, ¿no?, en la cual solo podemos llegar comprendiendo la particular de cada uno, ¿no?, que la veremos reflejada afuera, porque el ser humano es un animal social, ¿no?, y es tan valioso que lleguemos a comprender nuestros propios mundos a la hora del mundo que generamos a raíz de eso, de nuestro propio mundo individual, porque realmente hay muchos enfrentamientos, no sé si decir ideológicos, pero sí muchos de enfrentamientos por querer llevar la razón, creencias, cuando este texto, por ejemplo, que hemos leído perdona que te corte, al fin y al cabo es como querer cambiar al otro también, hay sí, una disputa, una lucha de cuando claro, lo que no entendemos las personas, porque el texto es muy revelador, lo explica muy bien. Si 100 personas se duermen y cada uno tiene un sueño, podríamos decir que en cierta manera cada uno tiene su verdad, pero no podríamos afirmar que el sueño de uno sea el real. Es decir, nos está hablando de que la vida es un sueño, porque el budismo y muchas tradiciones hablan de que la vida es una ilusión.
realmente es un sueño y que cada persona está teniendo una especie de experiencia dentro de un sueño. Puesto que es un sueño, cada uno está soñando una realidad y hay verdad en cada persona. Y si hablamos del karma, la visión kármica lo que nos explica es que según el karma de una persona, o de un animal, o de un individuo, así es su percepción. Por lo tanto, según es tu karma, es tu percepción. Y eso es una verdad relativa, pero no es una verdad universal. Claro, es la visión kármica, ¿verdad? Es la visión kármica. Y hablando de la visión kármica, según describe este libro, existen 3 tipos de visiones. Por ejemplo, la visión kármica e impura, que es la percepción que se genera en la mente ordinaria. Luego está la visión de la experiencia, que es el camino medio, es el practicante que practica meditación, que ya ha purificado ciertos aspectos de la mente ordinaria, por lo tanto su visión se modifica. Luego está la visión pura, que se supone que es la visión que tiene un ser iluminado, un ser que ha alcanzado esa iluminación. Entonces, y Salvador, el ser que ha alcanzado esa iluminación, vienen a decir que perciben el mundo como un lugar perfecto, de armonía, en donde existe el orden, en donde no existen las casualidades, no hay accidentes. Así es como ven el mundo los seres iluminados, ¿no? Entonces yo he alcanzado la iluminación, ¿no? Si la ves así, ya la has alcanzado. Yo la siento así, la veo así. Ocurre que, Salvador, que lo que se diría la mente ordinaria es ese estado en el que quizá la gran mayoría de la sociedad, yo me incluyo también, no es que yo esté aparte. Vivimos, digamos, por lo menos que hablemos de Occidente, como que es la que predomina, ¿no? Sí, realmente predomina la mente ordinaria. O sea, cuando el budismo habla de la mente superior, casi no conocemos este aspecto de la mente. Piensa que nosotros cuando nacemos con el inconsciente, por eso no recordamos lo que ocurrió en los primeros momentos de la infancia y solo podemos recordar hasta 4 años o 4 por ahí, porque la mente racional no está desarrollada. Somos muy instintivos, ¿verdad? En la etapa infantil, sí. Entonces, digamos que la mente va acumulando recuerdos, todas las experiencias que va viviendo y se va creando ahí esa mente ordinaria, ese aspecto de la mente racional, y nosotros nos identificamos con este aspecto, con el cuerpo y con la mente racional, pero el ser, la mente superior, es como la base de todo eso. Entonces tú me estás diciendo que ese periodo infantil, digamos, ¿no? Esos primeros años es cuando uno está generando esa mente ordinaria, ¿no? Un aspecto de la mente ordinaria, hay otro aspecto que viene de otras vidas. Pero la mente consciente se va desarrollando a partir del nacimiento. O sea, me estás diciendo que se junta, según está la tradición, se junta estos aspectos de vidas pasadas con lo que esta mente en su etapa está adquiriendo, ¿no? También en su etapa infantil, por decirlo así, en sus primeros años de vida o en su desarrollo primero. Sí, al nacer se nos ofrece una nueva oportunidad cargada de potencialidad para el cambio y para la iluminación. Pero traemos un karma de vidas pasadas y unas tendencias de hábitos de vidas pasadas que hemos de aprender a corregir durante el bardo natural de esta vida, usando pues las herramientas que estén en nuestras manos. Eso lo comenta, ¿verdad?, el libro. Sí. Y lo que quizás no se centra tanto a día de hoy, quizás sí. Este libro ya tiene sus años, ¿verdad? Tiene 20, 30 o si no más, 40 años, si no me equivoco. A día de hoy quizás este libro creo que no se centra en ese aspecto, el tema de la elección de dónde nacer, porque está relacionado con el karma, ¿verdad? Es decir, que tú eliges tu propia familia porque dependiendo de tu karma de una vida anterior, tú vas a recibir una, diríamos, la mente ordinaria se va a formar acorde con lo que era el karma. Es decir, lo que viene bien para evolucionar el karma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa forma de elección, como algo se comentó en el libro, ¿te acuerdas de lo del karma por país, el karma por grupo? Bueno, este libro, el budismo, todo lo asocia al karma, es decir, todo cuanto te ocurre es kármico. Y toda acción, a nivel de pensamiento, palabra y obra, genera un karma. Entonces, los budistas lo ven como que tú naces según tu karma. Según tu karma de vidas pasadas, eso crea una realidad y te llevan a unos padres determinados con los que tú enlazas kármicamente, y las circunstancias pues son kármicas también.
Luego hay otros, digamos, libros o escuelas que vienen a decir que nosotros antes de nacer hacemos un plan de vida y elegimos nuestros Pero planes. en la tradición budista es como que no eliges tú exactamente. En la tradición budista no lo sé, el libro no habla del No plan habla de de vida, eso, sí. no habla del plan de vida. Exactamente. Pero yo creo que sí existe en su conocimiento que existe un plan de vida antes de nacer. Pero este libro no se centra en ello. Vale. No obstante, yo creo que es una mezcla. Nosotros antes de nacer hacemos un plan de vida con nuestros guías espirituales, pero evidentemente tenemos un karma y tenemos que hacer un plan para resolver el karma y alcanzar la evolución que elegimos antes de nacer, ¿no? Porque hay un propósito para Claro, cada vida. pero Salvador, puede que luego en la vida no se consiga. No se consigue, ¿verdad? es decir, Que es lo que hemos hablado hace un momento. uno tiene que hacer mucho silencio y tratar de escuchar su voz interior para... Y esta sociedad está... que Es muy ruidosa. Sí, y... Mira, Roberto, te voy a leer aquí un texto. Dice: las grandes enseñanzas budistas hablan de innumerables mundos en distintas dimensiones. Incluso es posible que haya muchos mundos muy parecidos o exactamente iguales al nuestro. Y algunos astrofísicos modernos han elaborado teorías sobre la existencia de universos paralelos. ¿Cómo podríamos afirmar categóricamente que existe o deja de existir más allá de los límites de nuestra limitada visión? Es decir, uno de los capítulos que estamos tratando ahora se llama Los 6 reinos. Y he leído este texto. Bueno, capítulos, los apartados que vienen dentro del capítulo. Un subtítulo. Eso. Los 6 reinos, ¿no? Sí. Y por mencionar un poquito lo que acabo de leer, ¿no? De que ya sabemos que hay evidencia científica en nuestra ciencia que hablan de universos paralelos, de que existen otros mundos. Según la visión budista, todo el ciclo de reencarnaciones y todos los seres solo pueden existir en estos 6 reinos, que serían el reino de los dioses, el reino de los semidioses, el reino de los humanos, el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos y el reino de los habitantes de los infiernos. Aquí ya entramos un poco más, digamos, en lo que se acerca más a una fabulación o una metáfora, ¿verdad?, que tiene de tradición el budismo tibetano, ¿no? Bueno, es un conocimiento de ellos. Ya nosotros podemos estar de acuerdo o no, que viene a decir que existen otras realidades, ¿no? Sí. O sea, que no solo existe el reino humano, sino que además existen el reino de los dioses, de los semidioses. Y... Aquí, como vemos, hace una distinción, digamos, entre humanos y animales, ¿verdad? Sí. Bueno, quizá me gustaría opinar un poco sobre esto que estamos hablando. Sí. Comentemos. Desde otros puntos de vista de tradiciones espirituales se conoce que existen universos paralelos, ¿no? Existen otras dimensiones, hay teorías que vienen a decir que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene hasta 13 dimensiones, en donde las dimensiones están pobladas por soles, planetas que pueden estar habitados, ¿no? Entonces decir que cuando un planeta pertenece a una dimensión superior que en la que estamos nosotros, pues la naturaleza de esa existencia se acerca más a lo divino. Y yo entiendo que el mundo, según el budismo de los dioses, pues se refiere a este tipo de planetas que están habitados, ¿no? Sí, pero si te fijas, le dan una característica nefasta a cada uno de ellos. ¿Quieres que lo leemos? Si no recuerdo mal, a los dioses le daba el orgullo. Sigue comentando que te voy a decir exactamente... Bueno, una aclaración que me gustaría hacer es hablar sobre el mundo de los habitantes de los infiernos. Se conoce, ¿no?, como el bajo astral, ¿no? Se entiende que el bajo astral es lo que ellos consideran el infierno, pero desde el punto de vista de las enseñanzas budistas y de otras, digamos, reino es transitorio también. No es como la Iglesia Católica viene a decir que el que va al infierno se queda eternamente. Desde el punto de vista budista y de otras enseñanzas, el bajo astral o el reino de los infiernos existe, pero toda persona que pasa por ahí es transitorio, o sea, acaba saliendo y acaba continuando su evolución. Pues Roberto, si quieres comentar lo que iba a Sí, decir. bueno, lo que te quería comentar, como te decía antes, es que a cada uno de estos reinos pues se le asocia una de las 6 principales emociones negativas. Por ejemplo, a los dioses
que, como decíamos, ese reino se le asigna el orgullo, a los semidioses los celos, los humanos el deseo, a los animales ignorancia, a los espíritus hambrientos la codicia y a los habitantes de los infiernos ira. Sí, es verdad que hace esa distinción. Me gustaría decir una cosita. En el reino de los dioses se supone que las entidades que viven ahí son felices, es decir, no existe el sufrimiento. Pero el budismo insiste en que la vida más importante es la humana, porque tiene el potencial de alcanzar la iluminación. Y la iluminación está más allá de esos mundos iluminados, según ellos, porque es la liberación de todo. También afirmo de que las enseñanzas budistas lo que vienen a decir que cuando un ser está en el reino de los dioses es feliz, tiene una vida feliz, pero eso es kármico también, y que cuando se acaba el karma vuelve a nacer otra vez como humano, es decir, no es definitivo. Entonces, es muy simbólico, ¿verdad? Yo quería comentarte, o cuando tú ahora acabes, respecto, como dice aquí en el libro, dice, ahora examinemos cómo algunos de estos reinos se proyectan y cristalizan en el mundo que nos rodea. Sí. Ahora si quieres comentamos un poquito. Vale, comenta si quieres. Sí, eso. Vale. Pues nos dicen, a modo de ejemplo, que dice que la principal característica del reino de los dioses, ya que estábamos hablando de ello, por ejemplo, es la ausencia de sufrimiento. Es un reino de belleza inmutable y éxtasis sensual. Y luego lo pone como un ejemplo de qué representarían estos dioses en la vida en nuestro mundo, ¿vale? ¿Qué personajes, digamos, se relacionan? ¿Cómo percibimos nosotros? Se proyectarían en cuáles personajes del mundo. Y nos habla aquí, dice que imaginémonos a los dioses, y hablan de surfistas altos y rubios que pasan ociosamente. Es un ejemplo, ¿no? Sí. No quiere decir que solo sean los surfistas. Así lo entiendo yo. Dice... Sí, viene a decir... Y bueno, como nos dice aquí, surfistas altos y rubios que pasan ociosamente el tiempo en playas, jardines bañados de sol, escuchando el tipo de música que prefieren, embriagados por toda clase de estimulantes, absortos en la meditación, el yoga, el ejercicio físico y toda clase de métodos de autoperfeccionamiento. Y dice, pero sin esforzar nunca el cerebro, sin afrontar ninguna situación complicada o dolorosa, sin ser nunca conscientes de su verdadera naturaleza, tan anestesiados que nunca perciben cuál es realmente su condición. Es interesante esto, porque a lo mejor nosotros pensamos, dioses son los realizados, los elevados, pero si te fijas, hace una proyección de personas que sí, que viven como ignorando el dolor, incluso ha hablado de la meditación, ¿verdad? Y el yoga, Pero también hay que ver como diversas actividades también están relacionadas con la meditación. O sea, hacer surf puede ser como una meditación, por poner un ejemplo. ¿Qué te parece lo que acabo de leer? Y así con los siguientes reinos, pero hemos visto un ejemplo con el reino de los dioses. Bueno, sí, ellos... De hecho, mira lo que acabo de encontrar aquí, lo que tú nos decías, porque hace un momentito nos hablaba de la importancia que se le da al reino humano, ¿verdad? Pues mira, ya que hemos puesto el ejemplo de los dioses, dice, la calidad de vida en el reino de los dioses puede parecer superior a la nuestra, a la de la humana. Pero los maestros nos dicen que la vida humana es infinitamente más valiosa. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que tenemos la percepción y la inteligencia que constituyen la materia prima de la iluminación, y porque el propio sufrimiento que impregna este reino humano actúa como acicate para la transformación espiritual. O sea, es como a través del deseo se puede vivir el sufrimiento, que hablan como un ser gran maestro, ¿no? Sí, para acabar de leer, dice, el dolor, la pena, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper los lazos que nos atan al ciclo del samsara y liberar así nuestro esplendor aprisionado. Pues sí, aquí la principal, tal como yo lo entiendo, ¿no? Ellos hablan de los 6 reinos y de que estamos, digamos, como entidades viajando entre todos los reinos, en donde para ellos lo que se valora realmente es la iluminación, que es esa liberación, ¿no? Entonces, el reino de los dioses, pues las seres son felices, muy felices, no hay sufrimiento, pero no es la liberación.
Entonces, cuando ese karma se consume, pues estos mismos seres vuelven a nacer otra vez, ¿no? Es como entienden ellos cómo funciona esto. Y por eso habla de que la vida humana tiene un potencial mucho más valioso incluso que nacer como en el reino de los dioses. Porque existe la potencialidad de alcanzar la iluminación en esta vida. Pues bueno, me gustaría seguir hablando un poquito del ego, Roberto. Sí. Porque hay un capítulo que habla del ego y de la sabiduría de la ausencia de ego, ¿no? Bueno, el ego ya sabemos lo que es, ¿no? Esa identidad falsa que no existe realmente, pero que nos aferramos a ella y que tiene mucha inteligencia, y que el ego humano, es precisamente el encargado de hacernos sufrir y el encargado, a través de la ignorancia, de mantenernos en este círculo vicioso del samsara. Está muy relacionado con el deseo. Sí, evidentemente. Entonces, si no hacemos nada para, digamos, corregir estas tendencias del ego, pues somos víctimas un poco de las circunstancias y de la ignorancia, ¿no? En este sentido, hay un capítulo que se llama La sabiduría de la ausencia de ego, que viene a decir cómo podemos corregir este ego, ¿no? Y nos hablan del ABC de la mente, la sabiduría, las tres herramientas, ¿no? Sí. La sabiduría de escuchar y oír, la sabiduría de contemplar y reflexionar, y la sabiduría de la meditación. Uh-huh. Entonces, estas tres herramientas, la herramienta de escuchar y oír, contemplar y reflexionar, y la meditación, son como herramientas, es decir, ¿qué podemos hacer para realmente influir en ese continuo mental y en esa tendencia del ego? Pues usar esta herramienta de la sabiduría de oír y de escuchar, que es como leer muchas enseñanzas espirituales, escuchar a maestros, es como asistir a esas escuelas, es decir, permitirte la repetición de las enseñanzas. Uh-huh. Cuando se repite en audio, es decir, bien leyendo o bien escuchando, esa constancia de escuchar una y otra vez va creando un espacio en la mente y va cortando las influencias del ego. Sí. Yo realmente mucho lo podemos vivir incluso con los libros. Claro. La lectura de libros es como un maestro que te está hablando cara a cara. Evidentemente. Los libros, por ejemplo, un buen libro de conocimiento espiritual que se trabaje con un grupo, ese leerlo, escucharlo, hablarlo, sobre todo la insistencia, escucharlo muchas veces, hablarlo muchas veces, es lo que va, digamos, proporcionando en la mente ese espacio para que vaya surgiendo una guía desde dentro y el ego se va acallando. Y eso es una herramienta de escuchar y oír, ¿no? Yo entiendo que también, aparte de una repetición de ese libro, también es en el estado en que nos encontremos. Imagínate que esa persona está vacía o está encara ese libro, esa lectura, esa escucha de ese libro vacía, es decir, absorbiendo. Entonces, como que hay una lectura muy lenta y muy que es en la cual se adhiere esos conocimientos a esa persona, digamos, con esa disposición. Claro, entonces estaría esa herramienta de escuchar y oír, y está la contemplación y la reflexión. O sea, contemplar es contemplar, observar. Esa actividad de la mente de observar, de contemplar, ayuda a tomar conciencia y a despertar. A todo tu mundo alrededor, ¿no? Y también la reflexión, es decir, a través de la sabiduría de escuchar y oír, leer libros y reflexionar. La reflexión tiene una gran capacidad de generar cambios en la mente, en la mentalidad y en las formas de pensar. Y son formas de cortar, ¿no?, esas influencias del ego. Sí. Y luego, por último, está la meditación. La mente más flexible, me gusta mucho eso. Y por último está la meditación, tener una escuela, una buena práctica de meditación que te permita penetrar en esas capas más profundas de nosotros mismos, hacer ese viaje hacia adentro y permitir que la mente superior se vaya revelando poco a poco, es otra manera, fusionándose con las otras herramientas, las tres herramientas de sabiduría, de ir cortando la influencia del ego e ir incrementando esa sabiduría interna que está dentro de cada persona y que los budistas también llaman la guía del sabio. Hay un capítulo te quería comentar exactamente eso, la guía del sabio. Bueno, un apartado dentro del capítulo 8.
del capítulo 8, esta vida, el bardo natural, el apartado, el guía sabio, ¿verdad? Sí. Que por un lado está el ego, que es esa voz que siempre trata de confundirnos, que crea dudas, que tiene miedo, que tiene desesperación, y el guía sabio es el maestro interior. Realmente el guía sabio es la guía de la naturaleza de la mente, que cuanto más la escucha, más fuerte se hace. Y cuanto más caso le hace, más lo escucha, más capacidad tiene la persona de dirigir sus pasos más sabiamente, evitando sufrimiento, drama y crear karma negativo. Entonces, a través de estas tres herramientas de sabiduría podemos acallar el ego, silenciarlo, que nos influencie menos, y podemos ir fortaleciendo la guía interior que viene de nuestro ser, que todos dentro tenemos un maestro. Sí. Y las respuestas a todas nuestras preguntas están realmente dentro. Pero claro, cuanto más escuchas esa voz interior... Claro, pero tenemos una conexión tan grande y te centramos tanto el foco en lo exterior, ¿verdad? En la información que llega de afuera, que hay una desconexión con ese interior, con ese Dios interior que tenemos, y al punto que, bueno, para mí es la intuición, ¿verdad? Claro. Es esa voz que tenemos, ese maestro, ese guía que nos recorre todo el cuerpo. Es la intuición, y que a veces se convierte también en ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Realmente, si supiéramos y aprendiésemos a guiarnos por nuestro corazón, evitaríamos tanto sufrimiento, tanto drama, y ahorraríamos tanto tiempo. Salvador, mira qué frase, quizá no la diga exactamente como la escuché, pero es que hace varios días que la escuché y decía, más vale, era algo así, pero fíjate que viene bien para comentarlo, algo así como que más vale una intuición en el corazón que 10.000 razonamientos en la mente. Era algo así la frase. Sí. Además, quiero aprovechar ahora también para hablar de otras enseñanzas que están en otro libro, pero que habla de esto que estamos hablando, ¿no? En donde viene a decir que la mente tiene una función, pero no es precisamente la de tomar decisiones, que las decisiones han de ser tomadas desde el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la sabiduría del ser. Y la gente dirá, entonces, ¿qué función tiene la mente, no? Evidentemente la mente es necesaria y tiene su función, pero fundamentalmente la mente lo que hace es separar, dividir, y es el que permite una percepción y nos hace percibirnos como seres separados y aislados. Pero también es como se ha educado la mente, ¿verdad? Pero la mente divide, fracciona. No es solo educado, sino que es su función. La mente divide, categoriza, fracciona, ¿no? Cataloga. Exactamente. Pero no tiene la capacidad de saber lo que es mejor para ti. Eso es el guía sabio, sí lo sabe. Tu corazón, esa voz interior. Entonces, en ese sentido, hay un ejercicio que recomienda este libro del cual comento, que consiste en silenciar la mente y escuchar el latido del corazón. Si te centras solo en el latido del corazón, sin permitir que haya pensamientos, palabras y nada en la mente, solo el latido del corazón, este ejercicio bien practicado de forma continua hace que la voz del corazón se fortalezca y nos dejemos guiar por ella. Dicen que si realmente nos guiamos por el corazón nunca nos equivocamos, y que el corazón tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría de nuestro pasado y de quién hemos de ser en nuestro futuro. Es una guía auténtica, no nos equivocaríamos. Pero viene a decir que durante muchas encarnaciones nos guiamos por la mente. Por eso nos cuesta tanto trabajo discernir lo que es la mente y lo que es el corazón. Pero hay que tener cuidado, porque hay que aclarar una cosa, ¿no, Salvador? Que en esta sociedad en la cual es tan romántica, tan infantilizada, ¿no? O adolescente, o el nivel de conciencia adolescente, hacerle caso al corazón no es hacerle caso precisamente a esos impulsos románticos, a esos ¿cómo decirlo? Esa tendencia que tenemos a guiarnos, que muchas veces viene a raíz del ego, no es un sentimiento puro del corazón, ¿verdad? Está influenciado por ese ego que nos hace sentir de una forma. Pero hay que tener esa distinción, ¿verdad? Lo que es el sentir puro de un corazón. Claro. Realmente esto es
Nosotros estamos aquí hablando y conversando sobre una teoría, ¿no? Hablamos del corazón. Cuando esa voz interior a veces se mezcla con la voz de la mente. Y hay que tener habilidad para discernir lo que viene de la mente y lo que viene del corazón. Porque, entre otras cosas, la mente está llena de creencias, de muchos tipos, condicionadas también a lo que esté el bien y el mal. Y muchas veces estamos condicionados por eso, ¿no? Pero vienen a decir estas enseñanzas de este libro del que yo comento, de que el problema que tenemos es que nos hemos aferrado a la mente y nos dejamos guiar por la mente. Y esto es una práctica que llevamos muchas vidas practicando. Por lo tanto, es como un poco... tenemos que entrenarlo para darle la vuelta a esa tortilla. Pero aquellos que logren dar esa vuelta y logren escuchar esa voz interior y guiar su vida según su corazón, ya tienen mucho ganado. Porque ahorraremos mucho sufrimiento. La mente nos lleva al sufrimiento. Nos hace promesas que son falsas. Nos promete la felicidad. La felicidad es tener esa casa, realmente la felicidad está dentro. Nosotros somos la felicidad. ¿Tú darías el consejo quizás de ser más consciente cada uno de nosotros, más consciente de nuestra inconsciencia? De ese actuar guiado por el ego, que a veces no nos paramos a decir, pero bueno, ¿por qué ocurre esto en mi vida? Que todos lo provocamos nosotros. Alejandro Jodorowsky hay un momento en el que dice, cuando te esté ocurriendo algo, piensa para ti, ¿por qué estoy soñando esto? Es como un ejercicio para que tú mismo date cuenta de por qué yo estoy soñando que estoy sufriendo maltrato, por qué sueño yo que me maltratan. Esto es una experiencia también para focalizar, para hacer una introversión, que es muy importante, ese trabajo individual del que estábamos hablando, ¿verdad? Es bueno hacerse esa pregunta, ¿por qué me ocurre lo que me está ocurriendo? Porque vivimos en un mundo en donde no existen las casualidades y el universo funciona por leyes y todo cuanto ocurre tiene un propósito y ese propósito es enseñarte algo. Y cuando estás en esa fase de enseñarte algo es porque no lo sabes, no lo has aprendido aún, ¿no? Entonces sí es muy importante prestar atención a lo que nos ocurre y preguntarse qué he de aprender de esta experiencia. Cuanto más inteligentes seamos a la hora de aprender, pues menos vamos a sufrir para aprender. Cuanto más sabios seamos aprendiendo, pues más. Fíjate que esto lo escribí yo hace poco, estoy escribiendo un libro, la frase, porque viene inspirada en el cuento, que hay un cuento que si no lo han escuchado os lo recomiendo, el cuento esta historia de un campesino chino, el de buena suerte, mala suerte, quién sabe, y una vez que se pone este cuento, acabé comentando que buena suerte, mala suerte no existe, la única suerte es aprender. Claro. Está muy relacionado con lo que tú acabas de comentar, ¿verdad? Y es lo más sabio que podemos hacer, porque cuanto antes aprendas, menos va a repetirse la misma situación. Que sabemos que cuando una situación se repite es porque no has aprendido. Entonces, en este sentido, nos interesa ser buenos alumnos de la vida. Y escuchar al guía sabio. Claro. Es que me encanta a mí este apartado. Sí, ese es el tema, que el guía sabio es el que te va a coger de la mano y te va a llevar por el camino adecuado para ti, evitando sufrimiento y aprendiendo de la forma menos dolorosa y más alegre. Pero Salvador, porque podemos aprender también desde la alegría. Claro, pero estarás de acuerdo conmigo que hay que desaprender mucho. Claro. Y porque, por ejemplo, tenemos esa intuición, como ese guía sabio que nos dice, no, por aquí no, tengo que hacer esto, por ejemplo. Y no lo echamos cuenta porque a lo mejor estamos invadidos por la mente, es decir... el tema fundamental... Muchos de nosotros sabrán de lo que hablamos, siempre hemos tenido esa intuición, ese guía, sentimos como que sé lo que es mejor para mí, pero a lo mejor estoy ofuscado en otras cosas, pienso que no puedo, mira, por eso hice lo de desaprender, porque hay como una voz de la mente que dice, no puedo, no soy capaz, no es lo que debería hacer, ¿verdad? Claro. Yo creo que una de las cosas que hemos de aprender es hacer silencio. La mente es muy ruidosa, muchos pensamientos, muchas emociones, mucho barullo. Entonces tenemos que aprender a hacer ese silencio para, en el silencio, aprender a reconocer la guía que está dentro. Y ahí es donde la meditación nos puede ayudar. Aquel que practica la meditación de una forma continuada, disciplinada, ese silencio que se produce en la meditación se va integrando cada día. Y ahí vamos sintonizando cada vez más con esa guía interna. Por otro lado, decir también que la vida está diseñada para el ruido, para la distracción. Los budistas llaman samsara a nuestra sociedad,
que es pura distracción. Todo te distrae, todo te lleva a que corras de un lado para otro, a que consumas, a que gastes, y cuando te das cuenta estás enreado y no tienes tiempo para la práctica espiritual. Y así pasa la vida y llega el momento del morir si estás preparado, como viene a decir un dicho tibetano. Los seres humanos se pasan la vida preparando y llegan a la muerte sin estar preparados, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que no disfrutemos, de que no sea importante salir, de que no sea importante trabajar y hacer otras cosas. Pero la mayoría de la gente parece tener dificultades en encontrar tiempo para tener una disciplina o una práctica espiritual. Y esto considero yo que en parte, para el que sienta el llamado, es una falta de responsabilidad, no encontrar tiempo. Porque ¿qué es más importante que encontrarte a ti mismo? Que encontrar esa guía sabio interior y que prepararte para la muerte y las otras fases que vienen después. Si no es encontrarte a ti mismo y fusionarte con tu presencia, yo soy. Pues ahí se ha formado un silencio. Sí, porque estaba reflexionando un poco en el tema del tiempo, que también es un tema y una cosa interesante. Cuando una persona dice, fíjate lo que te digo, es que no tengo tiempo para eso, para esto, en el sentido de que como que no encuentra un momento, no tengo tiempo para esto. Realmente es que no quiere tener tiempo. Claro. Entonces, fíjate que ahí está en su propio proceso. No quiere tener tiempo porque nos dejamos arrastrar por la distracción, ¿no?, de la vida, y también porque no valoran. El problema es que no se reconoce el valor de una práctica espiritual que funcione. Sí. Y no estamos hablando solo del budismo, hay muchas prácticas, pero el valor de la práctica es grande. Porque ¿qué hay más grande que tu liberación? Que tu sanación y que vivir en paz. ¿Qué hay más grande que eso? Claro, si te fijas en esa frase que hay que dice, la gente se pasa la vida buscando cosas que no necesitan para agradar a gente que tal y cual. Es verdad, estamos muy centrados en eso, cuando donde realmente hay que ir a tu interior, ¿verdad? Y desarrollar, dice, estés donde estés, lo importante es que estés en ti. Y todo lo que tienes que conseguir es contactar contigo, con ese guía sabio y desarrollarte. Sabemos que cuando te encuentras a ti mismo y estás bien contigo mismo, estás bien con los demás y estás bien todo. con fuera. Hay una ley que viene a decir como es adentro es afuera. Por lo tanto, si tú haces ese viaje hacia adentro, encuentras la paz, la serenidad y el amor en ti, es normal que fuera te aparezcan circunstancias, personas y situaciones que ese amor que hay ya dentro de ti se refleje. Entonces, evidentemente, hemos de caminar hacia adentro y también hacia afuera, ¿no? Avanzar en los dos pasos. No estamos hablando de que solo tengamos que ser espirituales o que solo tengamos que tener tiempo para las prácticas, pero es que la realidad de la mayoría de las personas es que no suelen tener tiempo para la práctica. Y aquí estamos reforzando la importancia de tener un camino. Claro, porque perfectamente una persona puede hacer yoga o prácticas espirituales, meditación, irse después a un karaoke a cantar, ¿no? Claro. Es una práctica, cualquier otra práctica, es decir, pero lo que estamos hablando es de darle el protagonismo, la importancia que se le tiene a la práctica, a lo que somos, porque se dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal. Sí, evidentemente cuando uno encuentra un camino, una práctica, vamos a hablar un poquito de la meditación, por ejemplo, entonces no hace falta tanto tiempo, con que medite 20 o 30 minutos por la mañana y por las noches, tienes todo el tiempo para hacer el resto de cosas. Pero estos minutos cada día durante 10, 20, 30, 40 años es mucho. Puede producir una gran transformación y un gran cambio. Cierto. Pues bueno, ¿qué te parece si tratamos el último capítulo, que es dudas? Último apartado Del capítulo, que son dudas en el camino. Sí. Es donde Sogyal Rinpoche nos habla de la duda, ¿no? Por un lado, viene a decir que la duda no podemos, acabar con ella 100%. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mente inferior funciona con la duda, es dual. Entonces, siempre va a haber duda, en mayor o menor proporción. Pero lo importante es saber usar la duda en beneficio propio. Y saber usar la duda para despertar interrogantes. Y en esas interrogantes focalizarte en el descubrimiento que a ti te fortalezca, ¿no? La duda hay que aclarar que no quiere decir no creer en nada. Claro. Hay que hacer esa distinción, porque en el libro nos comenta de una duda
en la insana. Una duda sana y una sana destructiva. O sea, estamos hablando ahora de que dudas siempre vamos a tener, pero hay una duda sana que puede ser aprovechada para el crecimiento personal, pero hay una duda destructiva que te lleva a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque permite que la duda llene la mente y no deja espacio para permitirte que puedan ocurrir la entrada de esas enseñanzas en tu vida, ¿no? Cuando tú tienes una duda destructiva y no crees en nada, ni te abres a nada, ni crees en nada, pues pasará la vida y no harás nada con tu vida. Entonces, en ese sentido, también habla de que cuando la persona que tiene el camino, un camino espiritual que funcione para él, y va fusionándose con la mente superior, en el nivel de la mente superior no existe la duda. Es decir, existe la duda en la mente dual, en la mente inferior, pero en el yo soy o la mente superior no existe la duda. La mente superior es una conexión con la tierra y una conexión con el universo donde la duda no existe. Entonces, puesto que el practicante se fusiona con la mente superior y esa mente superior se va integrando en la mente inferior, en el cuerpo, en las células, la duda va desapareciendo de forma completa. Un ser iluminado no tiene duda. Pero nosotros, los que no estamos iluminados, al tener la mente racional como muy presente y hay tantas dudas, pues hemos de saber usar nuestras dudas para nuestro crecimiento, permitiéndonos que las dudas nos lleven a la búsqueda de nuevos conocimientos, de maestros, que nos permita desarrollarnos espiritualmente, ¿no? Y simultáneamente ir creciendo en la práctica e encontrando la naturaleza de la mente superior en nosotros, esto va a ir acabando con la duda definitivamente. Pues nada. Bueno, y quizás yo quería hacer una mención brevemente de que hay que tener en cuenta, cuidado, cuando decimos nos sentimos, esta mente conecta con el universo, ¿verdad?, con el planeta Tierra, pero hay que tener también en cuenta la diferenciación en que si lo pensamos desde la mente, ¿sabes? Es decir, porque una persona puede decir, yo estoy iluminado porque pienso que soy uno con la Tierra, esto, lo otro, pero claro, eso puede ser un pensamiento. Bueno, eso en la persona que está iluminada se nota. Okay. Se nota y no hace falta que hable, que lo comente, no, ¿verdad? Para convencer a nadie. No necesita convencer a nadie. Entonces, lo que yo quería simplemente remarcar es que no es una cuestión de la mente, ¿verdad? De que nosotros decimos, ya soy, no soy, estoy iluminado, no al igual. Por eso yo lo dije antes también con broma. Bueno, yo no puedo hablar mucho de lo que es estar iluminado, ¿no? Puedo hablar de conocimiento racional de lo que se supone que es estar iluminado, ¿no? Entonces, lo que sí sé que en la mente superior no hay duda, y cuando tú tienes una experiencia con la mente superior, luego no cabe duda de que ha sido real. Y otra cosa que me quería comentar, que para que no parezcan, por lo menos desde mi punto de vista, que es que llega un momento en que ¡plas!, estamos iluminados, ¿no? Para mí la iluminación es un proceso gradual. Un proceso gradual en el que ya en el simple hecho de tomar contacto contigo mismo ya estás iluminándote, porque es como es como esta frase que digo yo, que digo, nada está aprendido, todo está aprendiéndose. Pues podríamos aplicarlo igual. Nada está iluminado, todo está iluminándose. ¿Qué te parece? El proceso de iluminación es un proceso gradual en donde poco a poco las frecuencias de vibración de los cuerpos va aumentando. Pero un ser ya está iluminado. Ya lo está. En el ser, en la mente, o sea, la mente superior ya está iluminada. Exactamente, es contactar con eso, ¿verdad? Y bueno, pues creo que es un buen mensaje para finalizar, ¿no? A los oyentes, con el que cerrar esta sesión. ¿Quieres comentar algo más, ya para despedirnos de los oyentes? Bueno, para despedirnos yo diría, pues, volver a insistir un poquito en la importancia de tener un camino. Yo no soy budista. Para mí el libro tibetano de la vida y de la muerte fue importante, lo leí con 17 y 18 años mi primera vez, y fue para mí un comienzo en donde revela pues muchas cosas y da mucho que pensar. Pero luego tengo otras prácticas de meditación y de sanación, y que para mí es un camino, ¿no? Por transmitir esto, ¿no?, la importancia de tener un camino, y que cada persona debe de pasar por una fase de búsqueda, acabar encontrando lo que a él le es válido. Las personas somos únicos, somos diferentes y hay muchos caminos diferentes, pero quizás pueda ser importante encontrar tu camino válido para ti
y hacer esa transformación que pasa de llevarte al miedo, del miedo, que normalmente vivimos en el miedo, al amor, en donde podamos permitirnos vivir en esa frecuencia del amor y aprovechar la oportunidad y la gran oportunidad que es esta vida para poder evolucionar, ¿no? Que la vida no acaba con la muerte. Ser lo que somos y ser lo que somos capaces de ser. Evolucionar, ¿no? También. Bueno, Salvador, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Hasta la Roberto próxima. Carlos. Hasta la y próxima. A los oyentes igualmente. Nos vemos en el programa, en nuestra sección de la vida y la muerte, sobre el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Hasta entonces, también os esperamos en estos comentarios extendidos. Tengan muy buen desarrollo espiritual y buen guía sabio. Hasta pronto. Gracias.